¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de medidas de posición y ahora veremos cómo encontrar los cuartiles, deciles y percentiles en una tabla de frecuencias agrupada por intervalos. Y en este caso vamos a trabajar con esta tabla. Ya está hecha la tabla. Si de pronto no la saben hacer y la quieren aprender a hacer, aquí les dejo un video en el que les enseño cómo hacer un tipo de tablas como esta. En este caso, esta tabla corresponde a las respuestas de 100 alumnos en un examen, al número de respuestas correctas. ¿Qué quiere decir? Que 5 alumnos tuvieron entre 0 y 10 respuestas correctas, 9 alumnos tuvieron entre 10 y 20 respuestas correctas y así sucesivamente. Para hallar los cuartiles, los deciles o los percentiles, únicamente necesitamos estas dos casillas, la casilla de la frecuencia absoluta, y que es pues el número de veces que se repiten los datos, y la casilla de la frecuencia absoluta acumulada, que es esta, obviamente es acumular esta casilla, ¿no? Solamente necesitamos estas dos casillas y pues vamos a empezar. Para esto se utiliza la siguiente fórmula, que es la que me permite encontrar primero que todo los cuartiles. Voy a hacer obviamente un ejemplo con cuartiles, un ejemplo con deciles y otro con percentiles, pero vamos a ver que es muy similar. Primero que todo, esta es la fórmula que me permite hallarlo. Entonces, para esto, ¿qué necesitamos? Ya obviamente ahorita les voy explicando con el ejemplo. Necesitamos conocer el límite inferior, necesitamos conocer la amplitud, esta partecita que es la posición, como lo ven ustedes aquí dice K por N sobre 4, que es lo mismo que aquí, menos la frecuencia absoluta acumulada anterior sobre la frecuencia absoluta acumulada posterior menos la frecuencia absoluta acumulada anterior. Bueno, vamos a ver de qué estoy hablando porque esto suena como muy raro, como muy difícil, pero vamos a ver que no es difícil. Voy a escribir aquí cada uno de estas cositas que necesito. Pero lo primero que siempre se hace es encontrar la posición. ¿Por qué? Pues porque estas son medidas de posición. Los cuartiles, los deciles y los percentiles son las medidas de posición más conocidas. Primero que todo, encontramos la posición. Entonces voy a hacer un ejemplo. Voy a encontrar el cuartil 3. Como voy a encontrar el cuartil 3, la K es el número del cuartil que yo voy a encontrar. Entonces voy a encontrar la posición primero que todo, ¿no? O sea, primero se hace esto. La K es el número del cuartil que quiero encontrar, como quiero encontrar el cuartil 3, o sea que la K es el número 3. Si quisiera encontrar el cuartil 1, pues la K sería el número 1. La N que es el número de datos, que en este caso son 100 datos. Acordémonos que es la suma de todas las frecuencias absolutas. Dividido en 4, ¿por qué 4? Porque son cuartiles. Voy a hallar la posición del cuartil número 3. Entonces reemplazo aquí. Sería, como es el cuartil número 3, entonces voy a escribir aquí la P de posición, no hay necesidad de escribir esto. 3, porque es el tercer cuartil, por el número de datos, que es 100, dividido en 4. Hacemos esta operación, 3 por 100, que es 300, y 300 dividido en 4 es 75. Vuelvo a decirles, este no es el cuartil 3, esta es la posición. ¿Qué hacemos con este? Este es el número clave para poder encontrar todo lo de aquí. Este número siempre lo debemos buscar en la frecuencia absoluta acumulada. Puede ocurrir una de dos situaciones, que encontremos este número aquí o que no lo encontremos. En este caso, si nosotros buscamos el 75 en la frecuencia absoluta acumulada, no lo conocemos, no está aquí en esta casilla, no está el 75. Pero debería estar aquí, o sea, se encuentra más o menos por acá. ¿Por qué? Porque está después del 71 y antes del 92. Entonces voy a dejar este puntico aquí porque este punto es clave. Primero que todo voy a explicar qué quiere decir f sub i y f sub i menos 1. Voy colocando los datos. Entonces aquí coloco la f sub i menos 1, que es la frecuencia absoluta anterior. Miren que aquí hay dos, o sea, alrededor de este número hay dos, una antes y otra después. Esto quiere decir la anterior, o sea, el número 71. ¿Qué más necesitamos de la formulita? Necesitamos la frecuencia sub i, frecuencia absoluta sub i, acumulada, perdón, que es la posterior, o sea, la siguiente en donde debería estar, que es el número 92. Ya conocemos entonces f sub i menos 1 y f sub i aquí también. Todo esto ya lo conocemos porque ya hicimos esa operación. K por N sobre 4 que me dio 75. Esto es la posición. ¿Qué nos falta conocer? La amplitud
y el límite inferior. ¿Esto en dónde se mira? Se mira en la frecuencia que esté después de donde hayamos puesto el puntico. Entonces, la frecuencia que me interesa es esta. O sea que vamos a mirar todo este intervalo. En donde está el 92, que es este. Ahí miramos la amplitud y el límite inferior. Acordémonos que aquí es donde se miran los límites. Este es el límite inferior y este numerito de aquí es el límite superior. Entonces voy escribiendo aquí los datos. El límite inferior es el número 40. ¿Qué me falta encontrar? La amplitud. Y acordémonos que la amplitud es igual al límite superior menos el límite inferior. O sea, sería el límite superior menos el inferior, 50 menos 40, que eso es 10. Esto, la verdad, digámoslo así, que si hubiera algo difícil, lo difícil es esto. ¿Por qué? Porque ya lo que tenemos que hacer ahora es reemplazar en la fórmula. Entonces empiezo a reemplazar, voy a hallar el cuartil 3. Aquí escribo cuartil 3 es igual. Y empiezo a reemplazar con la fórmula cuartil 3. Miren que aquí, como dice cuartil 3, pues la K era el número 3, que era el de aquí, ¿no? Igual al límite inferior. El límite inferior que es 40 más la amplitud, que la amplitud es 10. Abrimos paréntesis. K por N dividido en 4. Aquí lo tengo. K por N dividido en 4, que era 3 por 100 dividido en 4. O sea, yo podría colocar aquí 3 por 100 dividido en 4, pero como ya hice la operación, entonces todo eso vale 75 menos la frecuencia anterior, que era el número 71, dividido en la frecuencia posterior, que es el número 92, menos la frecuencia anterior nuevamente, o sea, nuevamente el número 71. Lo único que queda son las operaciones. Esas operaciones se deben hacer en un orden estricto. Siempre lo último que se hace es sumar el 40. No cometan el error de sumar 40 más 10, ¿no? Lo primero que se hace es lo del paréntesis. Entonces voy a colocar por aquí. El cuartil 3 es igual a 40 más 10 por. Y voy a hacer esta operación. La verdad me va a saltar un paso porque esto está muy sencillo. 75 menos 71, eso es, voy a colocarlo por aquí, de una ayuda, 4, dividido en 92 menos 71, que eso es 21. Esta operación la podemos hacer en la calculadora y esta división me da 0,19. Aquí la coloco 0,19. Vuelvo a recordarles, esta suma no se hace ahí 40 más 10, 50, eso se hace al final. Primero esta multiplicación, entonces cuartil 3 igual a 40 más 10 por 0,19, se puede hacer en la calculadora, pero pues multiplicar por 10 es correr una vez la coma, entonces 1,9. Y por último me queda que el cuartil 3 es igual a 40 más 1,9, que es 41,9. Y ya encontramos nuestro cuartil 3. Para el cuartil 2 y para el cuartil 1, lo único que cambia es la posición, no más. Entonces, obviamente vamos a seguir practicando, ¿no? Pilas que al final ustedes deben revisar. Siempre este número nos debe dar aquí. Miren que al comienzo colocamos límite inferior y límite superior de donde nos interesaba. Siempre este cuartil o este número me debe dar un número entre 40 y 50. O bueno, entre los valores que ustedes tengan en su tabla. Como me dio un número entre 40 y 50, parece que estamos bien. Voy a hacer ahora el ejemplo de los deciles, entonces voy a encontrar, por ejemplo, el decil número 2. ¿Qué cambia en la fórmula y en la posición? Que como es decil, yo por eso aquí había colocado el 4 con rojo, como es decil, aquí en lugar del 4 colocamos el número 10. O sea que aquí en la posición va dividido en 10. No es más lo que cambia, por eso se llama decil porque es dividido en 10. Y espero que ustedes ya le estén cogiendo la práctica a esto. Volvemos a hacer exactamente lo mismo. Para el decil, lo primero que encontramos es la posición. Como vamos a encontrar el decil número 2, pues la K es 2. Bueno, aquí en lugar de colocar cuartil, colocamos decil. El decil número 2, primero la posición. La posición sería 2 ¿por qué 2? Porque es el decil número 2, por el número de datos, que nuevamente es 100, dividido en 10. ¿Por qué en 10? Porque es decil. Hacemos esta operación, 2 por 100, que es 200, dividido en 10, que es 20.
Recuerden que este valor lo buscamos en la frecuencia absoluta acumulada, pero este no es el decil, sino esta es la posición. Buscamos este número en la frecuencia absoluta acumulada, no está el 20, pero miramos en dónde debería estar más o menos aquí entre el 14 y el 39. Entonces ya una vez habiendo ubicado la posición, empezamos a mirar los datos. Primero, la frecuencia absoluta acumulada anterior, o sea, el número anterior al 20 que esté aquí, que es el 14. La frecuencia absoluta acumulada posterior, o sea, la siguiente, que es 39. Seguimos, ya terminamos con esto. Ahora el límite inferior y la amplitud, que acuérdense que los miramos en donde está la frecuencia absoluta acumulada posterior, o sea, aquí en el 39 miramos y este va a ser ahora nuestro límite inferior y nuestro límite superior. Entonces necesitamos el límite inferior, que es 20, y la amplitud, que era el límite superior menos el límite inferior, la resta entre estos dos, 30 menos 20, 10. ¿Qué nos queda? Reemplazar, entonces escribo por acá que el decil número 2 es igual y reemplazo límite inferior 20 más amplitud, que es 10, abrimos paréntesis, la posición, que es k por n sobre 10, k por n sobre 10, que fue 20, menos la frecuencia absoluta acumulada anterior, que era 14, sobre la frecuencia sub i, o sea, 39, menos nuevamente 14. Hacemos estas operaciones. Nuevamente me va a saltar un paso. Aquí el decil número 2 es igual a 20 más 10 por, y hacemos la operación dentro del paréntesis. 20 menos 14, que es 6, dividido en 39 menos 14, que es 25. Y 6 dividido en 25, que es 0,24. Aquí ya tengo que el decil 2 es igual, la multiplicación primero, 20 más 10 por 0,24, que es 2,4, y por último la suma, decil 2 es igual a 20 más 2, 22,4. Y este es nuestro decil número 2. Vamos por último con los percentiles, pero además les voy a enseñar una cosita que no les había hablado de cuando el valor sí está, porque por ejemplo aquí en todos estos eran valores entre 5 y 14 o entre 14 y 39, pero ¿qué sucede cuando el valor lo encontramos de una vez acá? Entonces voy a encontrar, por ejemplo, para percentiles es exactamente lo mismo, solamente que aquí cambia por el número 100. Para percentiles es exactamente lo mismo. Voy a hallar, por ejemplo, el percentil número 71, ¿sí? Que primero sería la posición, entonces 71, que es la K, por el número de datos, que es 100, dividido en 10, en 100 también, perdón, y en este caso me da 71. En este caso, como les decía, el 71 sí está en la frecuencia absoluta acumulada. ¿Qué sucede cuando sí encontramos el valor? Ya no podríamos hallar de frecuencia anterior ni posterior porque estamos justamente en esa frecuencia. Entonces, en ese caso, el percentil es igual al límite superior. ¿Qué quiero decir con esto? Que el percentil 71 sería igual a el límite superior que está aquí en esta casilla. O sea, es el número 40. Muchísimo más fácil, obviamente. Lo que sucede es que casi nunca nos va a quedar en un valor de estos. Entonces, cuando el valor coincida, simplemente buscamos el límite superior y esa es la respuesta. Como siempre, por último, les voy a dejar un ejercicio para que ustedes practiquen. Ya saben que ustedes pueden pausar el video, van a encontrar el percentil número 40 y la respuesta va a aparecer en 3, 2, 1. Primero que todo, pues encontramos la posición, se encuentra multiplicando 40, que era el percentil, por 100 dividido en 100. Siempre se divide en 100, no es porque aquí el número de datos sea 100, sino porque era percentil, ¿no? Nos da 40, no les coloqué los datos, pero el límite inferior aquí sería 30, más la amplitud, que es 10, el límite, aquí es la posición, que es 40, menos el límite anterior, la frecuencia anterior, 39,
la posterior menos la anterior. Y la operación nos da 30,3. Bueno amigos, espero que les haya gustado la clase. Recuerden que pueden ver el curso completo de medidas de posición disponible en mi canal o en el link que está en la descripción del video o en la tarjeta que les dejo aquí en la parte superior. Los invito a que se suscriban, comenten, compartan y le den like al video. Y no siendo más, bye bye.